El presidente ruso recibió en el Kremlin al primer ministro castrista que está de gira por ese país junto a buena parte del gabinete cubano. Putin expresó que no había necesidad de subrayar que ambos países tenían relaciones aliadas especiales y que Rusia ha tenido una actitud especial hacia la isla que calificó como de la libertad. Por nuestra parte, seguiremos haciendo todo lo posible para que nuestra cooperación económica ayude a Cuba a superar las dificultades traídas del exterior, afirmó Vladimir Putin. Que lo admiramos mucho. Por su parte, Marrero Cruz, tras los cumplidos protocolares, dijo admirar al líder ruso por su valentía y tenacidad. Estamos en contra de ese empeño de Occidente de intentar aislar a Rusia de los organismos internacionales y tratar de vender una especie de rusofobia, de que todo lo que venga desde Rusia es malo. El gobierno cubano, desde el comienzo de la invasión militar rusa a Ucrania, alineó su posición en franco respaldo a Moscú. Marrero Cruz dijo poner la realización de las relaciones comerciales a la misma altura que las relaciones políticas. Nuestra cooperación bilateral es aún más interesante. Por supuesto, debe desarrollarse en todas las áreas que acordamos, dijo Putin, que mencionó el turismo, la energía y otros sectores priorizados. La mayor de las Antillas vive una de sus peores crisis económicas. El régimen cubano espera con esta gira revitalizar la ayuda que por décadas recibió de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Rusia, según conocedores del tema, reposicionarse estratégicamente como en el pasado, en la isla de gobierno comunista, a 90 millas de Estados Unidos. Luis Guardia, Martí Noticias. Gracias a Luis por ese magnífico reportaje. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Blanco, director de cubasiglo21.com, a quien agradecemos que venga esta noche, que haya venido. Y desde La Habana, Reinaldo Escobar, jefe de redacción de 14ymedio.com. Juan Antonio, nuevamente aparece una tabla de salvación para el régimen cubano. O sea, termina la Unión Soviética, viene el periodo especial, aparece Chávez como una tabla de salvación y ahora retoman una tabla de salvación con Rusia. No, esto no es una tabla de salvación, esto en todo caso es un bote haciendo agua que puede ser que termine hundiendo a los dos que van a bordo. En primer lugar, no hay comparación alguna desde el punto de vista económico, para no hablar de la potencia militar, entre lo que era la Unión Soviética y lo que es actualmente Rusia. Rusia tiene una economía que es equivalente a la de Italia, inferior a la de Texas. No está, esto desde el punto de vista de potencial para ayudar a alguien. Desde el punto de vista de voluntad de ayudar a alguien, la Unión Soviética era un régimen comunista que tenía una estrategia de apoyar regímenes similares en su confrontación con el capitalismo. Esta gente son mafias que tienen intereses privados y tienen que satisfacer esos intereses privados. Aquí no hay nada regalado, aquí todo es un negocio en el cual cada uno se compromete a pagar lo que va a recibir de una manera o de la otra. La cuestión está aquí, uno, la cantidad de petróleo que han anunciado que van a dar, si finalmente la dan, no es ni lejanamente la cantidad que necesita Cuba. Sería una especie de cuarta parte, quizás una quinta parte de lo que necesita Cuba en total. Las otras partes las está recibiendo con mucha fluctuación de Venezuela y de otros lugares. Ahora, ¿qué va a hacer Cuba para pagar eso? Porque en otra época decían, bueno, que lo pague con azúcar. Bueno, no hay azúcar. Que lo pague con langosta, no hay langosta. Que lo pague con café, no hay café. Entonces, lo único que queda a la vista es la posibilidad de servicios y de apoyos recíprocos, sobre todo en el terreno de inteligencia, en el terreno militar, en el terreno diplomático, en el terreno de la propaganda, en un momento en que hay una guerra en la que están involucrados completamente los rusos, y recordemos que si esa guerra no hubiera ocurrido, nunca habría habido apuro de Putin por ir a La Habana. Todo el apuro fue después que estaba ya adentrado en la guerra en Ucrania. Paralelamente a esto, Reinaldo, llega a La Habana Ebrahim Raisi, el presidente de una teocracia, a un régimen ateo, como es el régimen cubano históricamente,
la persecución a los religiosos, a la Iglesia Católica, a los mismos protestantes, a los testigos de Jehová, es ampliamente conocida. ¿Cómo acepta, desde el punto de vista, porque es parte de la estrategia iraní, de penetrar con la religión musulmana amplios sectores de Occidente? Tienen una mezquita gigantesca en Isla Margarita, en Venezuela, quizás la más grande de Latinoamérica. ¿Y cómo maneja el régimen cubano con estos acuerdos de cooperación política en telecomunicaciones y en justicia? ¿Y cómo lo está viendo el pueblo cubano desde adentro? Buenas noches y bienvenido, como siempre. Bueno, pues el pueblo cubano está casi de espaldas a lo que está pasando, ¿no? Y realmente es una vergüenza que el gobierno de este país haga un trato con el gobierno de Irán, de ese país, en temas de justicia, en temas de comunicación, que significaría que se establece, por ejemplo, un compromiso de que el gobierno cubano nunca condenaría al gobierno de Irán porque ahorquen jóvenes por ser homosexuales o por tener una conducta sexual diferente, que flagelen públicamente a mujeres porque no se ponen el velo o porque sencillamente se niegan a seguir las normas religiosas que impone esta dictadura que hay en Irán. Así que, ¿qué nos queda? Nada, que el gobierno cubano insiste en escalar posiciones en el club de los monstruos y sencillamente lo único que le interesa es molestar a los Estados Unidos. Y cualquier gobierno en el mundo que quiera molestar a los Estados Unidos, como es el caso de la Rusia de Putin, que no es comunista ni cosa que se parezca, y que, como decía el amigo Juan Antonio Blanco, no hay manera de comparar lo que la Unión Soviética de Brezhnev le dio a Fidel Castro con lo que la Rusia de Putin le puede dar a Díaz Canel. Eso es absolutamente incomparable. Y a nadie se le hubiera ocurrido en los años 80 que este país pudiera tener una alianza con una teocracia ajena por completo a nuestras tradiciones y a nuestra historia. Juan Antonio, otro tema, son muchos los temas de Cuba hoy, el tema de la base de Bejucal, que pasan de rusas a chinas. ¿Va a tener consecuencias en el caso de las relaciones entre Washington y La Habana? Eso habría que preguntárselo a Washington. Debería tenerla, porque no es una cosa baladí. En realidad, los chinos están ocupando espacios en esa zona de intersección de comunicaciones en colaboración con los cubanos, a diferencia de los rusos que le interceptaban ellos y compartían luego con los cubanos, pero ellos controlaban la tecnología desde el año, como dijeron aquí, del 2019. Ahora, eso no quiere decir que la historia de Wall Street Journal no tiene peso. La historia de Wall Street Journal es que se van a ampliar esas capacidades ahora, y eso sí es grave. O sea, ¿por qué en este momento en que hay una mayor confrontación con Estados Unidos por el problema de Taiwán, por el problema del apoyo de China a Rusia, tiene especial interés China en fortalecer su capacidad de interceptar las comunicaciones de Estados Unidos desde Cuba y ampliar su poder tecnológico instalado allí ya desde el año 2019, de acuerdo, pero que hay una ampliación que está en ciernes y eso es lo que realmente destapó el Wall Street Journal. Cuando Kirby y la Casa Blanca dicen que la versión de Wall Street Journal es inexacta, el inexacto ese no quiere decir que no va a haber ese tipo de fortalecimiento de esa capacidad. Lo único que querían decir es, bueno, ellos en realidad no empiezan ahora, estaban ahí desde el 2019, pero ahí hay una escalada a la cual Estados Unidos le va a tener que prestar atención. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Washington en este asunto. ¿Qué es la carta que están jugando? Los chinos juegan a largo plazo. ¿Qué es lo que están buscando? Un reordenamiento en la correlación de fuerzas planetarias, o sea, con China, Rusia, Irán, la misma India, Corea del Norte, y por el lado de Latinoamérica con Cuba, Venezuela y Nicaragua, fundamentalmente. Los chinos están muy poseídos de sí mismos, y hay mucha gente, incluso en Occidente, que le da la razón de que ellos van a sobrepasar a los Estados Unidos como la principal potencia hegemónica mundial
no solamente en el orden económico, sino en el orden militar. Y han estado invirtiendo ingentes cantidades de recursos en el desarrollo, bueno, incluso de la carrera espacial, que por supuesto tiene un componente militar importante. Entonces lo que le quieren es disputar espacios que han empezado a los norteamericanos. Empezaron por disputarlo desde el punto de vista financiero y económico en América Latina, en África, y ahora vemos una incidencia mayor en disputarle la capacidad militar de controlar ciertas vías marítimas en la zona asiática y en disputarle la capacidad de control de las comunicaciones electrónicas aquí en el occidente. Repito, hay gente que dice que debemos preocuparnos más por los chinos que por los rusos. Yo me preocupo al corto plazo más con los rusos que con los chinos. Los chinos son una amenaza, pero no tan inmediata como lo representa Rusia en este momento para nosotros. Nos quedan 30 segundos, lamentablemente, Reinaldo, pero el régimen de Cuba sigue en la lista negra por tráfico de personas. ¿Tú crees que ese éxodo de cubanos va a continuar? Sí, claro que va a continuar, pero no va a continuar de la misma manera que hasta ahora, sino con diferentes métodos. Los cubanos no quieren ir a alguna parte, los cubanos quieren salir de la isla. Y no importa si mañana es para Argentina o para Uruguay o para Afganistán, lo que quieren es salir de aquí. Gracias, Reinaldo. Gracias, Juan Antonio. Gracias. Al volver nos vamos a Venezuela, donde el Parlamento, controlado por Nicolás Maduro, aceptó de inmediato la renuncia de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral. Analizaremos las implicaciones de esta nueva jugada de la dictadura que deja en vilo la celebración de las primarias prometidas entre los candidatos.